Qué bendición cuando la familia está unida. Nosotros tenemos esta dinámica como hispanos que vivimos en Estados Unidos, que muchos de nosotros, si no todos nosotros, en cierto momento nos separamos de la familia buscando un mejor porvenir, buscando, usted sabe, su propia historia. Y siempre anhelamos esos momentos de poder reencontrarnos con la familia, de poder pasar un tiempo, de poder celebrar un cumpleaños, poder celebrar Navidad. Y esos momentos cuando se dan son de bendición, por lo general. Siempre hay casos de que esos momentos se hacen bien difíciles, pero por lo general la norma es que cuando hay una familia unida que por distancia está separada, cuando logran reunirse es un gozo. Es un gozo estar en la mesa, es un gozo comer juntos, es un gozo recordar historias de cuando crecimos juntos y todo este tipo de dinámicas. Y simplemente te comparto este pensar para que en cierta manera podamos entender un poquito lo que Pablo está escribiendo en esta parte del comienzo de la carta que él le escribe a los romanos. Porque la dinámica es un poco diferente a la dinámica familiar que les estoy expresando, porque la realidad es que, contrario a nuestra familia, que sí podemos pasar un buen tiempo cuando nos reencontramos, aquí Pablo nunca ha conocido a estos hermanos. Él nunca ha estado en Roma, nunca ha estado en esa iglesia o esas iglesias, porque es grupo de iglesias en Roma. Entonces es interesante que aunque él no ha estado con ellos, él siente un profundo amor y está loco por ir a verlos. De la misma manera en que nosotros a lo mejor estuviéramos locos por ir a ver a nuestros familiares o pasar tiempo con ellos, pero en el caso de Pablo, él está deseoso de ir a Roma, a conocer a estos hermanos, porque él ha estado escuchando muchas cosas que dicen acerca de ellos y él dice, yo quiero ir a Roma, yo quiero conocer a estos hermanos y yo quiero, lo que es el argumento que tengo para ustedes en esta mañana, yo quiero que nos confortemos, imagínense a Pablo diciendo, yo quiero que nos confortemos mutuamente en el Evangelio y así juntos darle al mundo de lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que quiero que tengamos en mente y esto es lo que Pablo está expresando en estos versos que vamos a experimentar ahora o que vamos a exponer ahora. De que Pablo está diciéndole a estos hermanos en Roma, que son creyentes igual que él, quiero que nos confortemos mutuamente en el Evangelio y juntos darle al mundo lo que Dios nos ha dado. Para eso he dividido este texto en dos partes. La primera parte va a estar en el verso 8 hasta el 13, y de ahí la segunda parte, los versos 14 y 15. La semana pasada presenté 3 puntos y le di la advertencia de que el punto número 1 era súper largo y que los otros 2 eran bien cortitos. El día de hoy están un poquito más balanceados el uno del otro, pero el primero sigue siendo más largo que el segundo. ¿Ok? Entonces estamos en ese tema, confortémonos mutuamente en el Evangelio, y ese es mi primer punto. Confortémonos mutuamente en el Evangelio. Permíteme leer el verso 8. Dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. En estos versos nosotros vamos a ver específicamente que Pablo está dando gracias en oración. ¿A quién? A Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. ¿Por qué? Por la fe de los romanos, de los cristianos en Roma. Y pide a Dios que le permita visitar a estos hermanos con el propósito de animarse mutuamente. Y en este verso 8 lo primero que vemos es el agradecimiento de Pablo por otros cristianos. Como les acabo de decir, Pablo no plantó la iglesia en Roma. Pablo no fue el que tuvo esa bendición de ser pionero en lo que estaba sucediendo en Roma.
No sabemos específicamente cómo fue que esta iglesia fue fundada, pero sí sabemos que habían personas que estaban en la audiencia cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, y habían personas en la audiencia que eran de Roma, que cuando se acabó ese evento ellos se regresaron a Roma, y se cree que dentro de ese grupo que era de Roma, que estaba en Jerusalén, en esa celebración de Pentecostés, que ellos regresaron y comenzaron y establecieron lo que es la iglesia en Roma. Eso es lo que se cree, pero no está detallado históricamente o bíblicamente los específicos de cómo se fundó esta iglesia. Más sin embargo, hay algo bien importante que Pablo ha escuchado acerca de la fe de ellos. Y no solamente Pablo está diciendo el mundo entero. El mundo entero. O sea, estamos hablando de que la potencia número uno del mundo era Roma en aquel momento. Roma tenía el control absoluto de toda la región y lo que era el mundo conocido en ese momento. Y es interesante que el epicentro del imperio, hasta allá en el mismo centro de donde estaba César, que César se creía que era un dios, hasta allá llegó la fe, hasta allá llegaron los cristianos. Hasta allá llegó el evangelio de Jesucristo. Y hasta allá llegó el mensaje, Pablo escuchando, allá hay creyentes en Roma, en la metrópolis de Roma, en el imperio donde está toda el poder y donde está toda la dinámica. Ya llegó el evangelio, estoy loco, no puedo esperar para ir a visitar a estos hermanos, y él está agradecido de esto. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque muchas veces nosotros, y especialmente en el ámbito hispano, las iglesias operan con mucho territorialismo. Operan como que esta es la iglesia del Señor, y aquella que está en la esquina, yo no sé, yo creo que ellos son medios herejes. O esta iglesia son esto, pero nosotros somos la iglesia verdadera. Aquí es que se predica la sana doctrina. Aquí es que verdaderamente tú puedes conocer del Señor. Y siempre estamos con esta dinámica de que nosotros somos los buenos y todos los demás son los malos. Y sí, ciertamente, déjenme decirles, sí, ciertamente hay iglesias que no las podemos llamar iglesias. ¿Por qué? Porque no tienen una fe bíblica, porque no tienen el evangelio, porque la identidad de Jesucristo la tienen distorsionada y predican otro evangelio. No que haya otro evangelio, pero predican otro mensaje. Eso es una realidad. Pero dentro de esa realidad no podemos catalogar todas las iglesias que son así. Tenemos que ser humildes en nuestra manera de servir al Señor en este espacio que el Señor nos ha permitido, en esta esquinita de Rock Hill, y que nosotros podamos alegrarnos de cuando Dios se está moviendo en otra iglesia. Si hay una iglesia que predica el evangelio de Jesucristo, que Dios se está moviendo por medio del Espíritu Santo, por la proclamación de lo que Jesucristo hizo para salvar, y Dios se está moviendo allí y a lo mejor no aquí, nos gozamos con ellos. Tenemos que gozarnos con ellos. Esto es lo que Pablo nos está enseñando. Yo no planté esa iglesia, pero escuché de la fe que tienen. Gloria a Dios, gracias, y quiero conocerlo. Quiero conocerlo para que podamos compartir de esta fe que tenemos juntos, y de la misma manera nosotros nos gozamos. Por eso es que nos gozamos con lo que está haciendo Pastor Trail a menos de 1 milla de distancia con la iglesia Pioneer Church, que se plantó de aquí hace 2 años y que está creciendo y que están haciendo cosas excelentes en esta comunidad. Nos gozamos con la iglesia de Stony Fork, del hermano Mark. Nos gozamos con la iglesia Glenrock, con Alan Patrick. Nos gozamos con la iglesia, montones de iglesias que hay aquí que colaboramos. Nos gozamos con ellos cuando Dios está salvando en sus medios, cuando Dios está restaurando matrimonios en sus medios, cuando Dios está obrando en su iglesia. Nos gozamos y debemos dar gracias y continuar orando por ellos. No solamente en el área. Nos gozamos con el pastor Plinio en Venezuela cuando comenzó en esta semana una escuela de predicadores llamada Timoteo. Nos gozamos con los pastores en Colombia que empezaron su programa de maestría en colaboración con el seminario de Southeastern. Nos gozamos con la iglesia en Cuba, que sigue creciendo a pesar de todas las barreras que tiene. Y nos gozamos con todas las iglesias que podemos tener colaboración, que sabemos que el evangelio es predicado fielmente. Ahora, esta fe de los hermanos en Roma era conocida. Era conocida.
Ciertamente era conocida alrededor del mundo, y esta fe que los hermanos tenían tenía muchas distracciones, muchas tentaciones y mucha oposición, mas aún así su fe era conocida. La pregunta que yo tengo para nosotros en esta mañana, o la primera pregunta que tengo para nosotros en esta mañana ¿es tu fe conocida? Personas pudieran ver tu vida y asociar tu vida con la fe que proclamas tener. La misma pregunta debo hacerlo a la iglesia. Como iglesia, nos conocen por ser ¿cómo? ¿Cómo es nuestra fe conocida? Y es mi oración que nosotros podamos gozarnos con todos aquellos que están predicando el Evangelio, que nosotros podamos colaborar con todos aquellos que están avanzando el reino de Dios, y que nosotros podamos ser conocidos por una fe genuina en Cristo Jesús. Amén. Veamos el verso 9. Dice, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin por la voluntad de Dios logre ir a ustedes. Aquí vemos el anhelo que les comentaba de Pablo. Pablo quiere ir a Roma. Pablo está tramando y está planeando y está con su deseo genuino de ir a Roma. Él quiere visitar a estos hermanos. Es un anhelo genuino y profundo de conocer a estos hermanos, y él está orando por ellos. Y esto es típico en la vida de un siervo y esclavo de Jesucristo. Cuando nosotros somos esclavos de Jesucristo, nosotros oramos por nosotros y nuestras necesidades, pero oramos por las necesidades de los demás, por las demás iglesias, por los demás hermanos, por los demás cristianos que están alrededor. Y Pablo no solamente ora para que el Señor le permita ir a Roma, sino que, como vamos a ver un poquito más adelante en el capítulo 15, Pablo les exhorta a los romanos a que también oren por él para que Dios le permita ir a visitarlos. Romanos capítulo 15, verso 30 dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo entre ustedes. Hay un anhelo genuino de Pablo, y Pablo les está escribiendo para que ellos también tengan ese mismo anhelo de conocerse mutuamente y compartir entre ellos la fe. Y Pablo dice, yo doy gracias, oro por ustedes y tengo un anhelo profundo, y Dios es mi testigo. Dios es mi testigo. Qué interesante, porque nada ni nadie puede esconderse de Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es que yo estoy haciendo estas cosas, estoy agradecido de ustedes, estoy orando por ustedes, quiero verlos. No te miento, estoy diciendo la verdad. Dios es mi testigo de que esta es la realidad. Este lenguaje Pablo lo utiliza en Romanos 9:1, en 2 de Corintios, en Filipenses, en Tesalonicenses, en 2 de Timoteo. El mismo lenguaje de decir Dios es mi testigo, o no te miento, que estoy diciéndote la verdad. Entonces, esto es algo que tenemos que tener claro y ser recordados nosotros, de que Dios es testigo de cada cosa que nosotros hacemos. Entonces quiero darte de una parte una alerta, pero de la otra parte una advertencia, ¿verdad? Una alerta, advertencia, pero quiero darte ánimo con la realidad de que Dios es nuestro testigo. ¿Por qué digo alerta o advertencia? Porque si estás jugando con el pecado, te estoy dando una alerta de que Dios es testigo de tu comportamiento, aun cuando nadie te está viendo.
Si estás jugando con cosas de desobediencia a la palabra de Dios y tú sabes que estás en desobediencia, mas sin embargo crees que tienes cierto nivel de seguridad porque no hay nadie que es testigo de lo que estás haciendo, lamento informarte que hay un testigo que sí te está viendo y que te va a llamar a cuenta. Entonces es una advertencia a que sí. Hermanos, cuando usted camina en la tienda, usted está normal caminando en la tienda, pero cuando usted sabe que hay una cámara ahí y usted ve que en la cámara se está proyectando usted, ¿verdad? Usted tiene más awareness, más realización de que alguien lo está viendo, ¿verdad? De la misma forma, si aquí pusiéramos una cámara para estar viendo la cara de los hermanos mientras escuchan la predicación, yo los estoy viendo, yo no tengo cámara, pero yo los estoy viendo. Es importante que nosotros entendamos esto. Nosotros reaccionamos diferente cuando sabemos que nos están viendo. Pero por alguna razón pensamos que Dios no nos ve y que Dios no está ahí. Por eso es que es una advertencia. Es una advertencia. Ahora, no todo el mundo está haciendo cosas escondidas. Hay hermanos que están perseverando. Y hay hermanos que a lo mejor están siendo fieles y están pidiendo cosas y están haciendo cosas en obediencia a la palabra del Señor y no han visto una respuesta y no han visto a Dios obrar todavía. Pues quiero animarte de que Dios es testigo. Dios es testigo de tus oraciones. Dios es testigo de tus lágrimas. Dios es testigo de tu sufrimiento. Dios es testigo, Él está viendo y Él enjugará toda lágrima cuando estemos delante del Cordero. Él lo va a hacer, Dios es testigo. Entonces Dios es testigo, no es simplemente para que estemos aquí. Ay, Dios nos va a lanzar la ira y el juicio de Dios. No, si estamos en Cristo significa que Dios es testigo, es de ánimo para nosotros porque lo que no estamos viendo, lo que no estamos entendiendo, Dios se va a encargar de que lo veamos y lo entendamos en un futuro. ¡Qué ánimo! ¡Qué ánimo es esto, hermanos! Apocalipsis 7:15, quiero leerte esto y dice: por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces Pablo está diciendo: yo estoy agradecido de ustedes, estoy orando por ustedes, estoy loco por verlos y Dios es mi testigo. La pregunta es: ¿para qué Él quiere verlo? ¿Para qué? El verso 11, ahí llegamos al verso 11, versos 11 y 12. Dice: porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Pablo anhela verlos y les explica el por qué. Quiero animarlos. Quiero animarlos y ser animado por la fe que compartimos. Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo es que Pablo quiere hacer eso? Pues aquí mismo él lo dice. Lo quiero hacer impartiéndoles algún don espiritual. Y aquí debo hacer una pequeña pausa porque es importante que aclaremos qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Porque Pablo está diciendo: estoy loco por verlos para impartirles un don espiritual. Vemos muchas personas el día de hoy impartiendo dones a lo loco, pensando que tienen el poder para hacerlo. Es importante que clarifiquemos, porque este es uno de los textos que utilizan para validar el hecho de que ellos se autodenominen apóstoles y puedan decir: yo tengo un don que tú necesitas, yo tengo algo que tú no tienes y yo tengo que impartirte este don hacia ti. Déjame decirte algo bien específicamente. Esta palabra don o palabra es donde sale la palabra carisma, es la palabra charisma en el griego. Y esta palabra también aparece en Romanos 12, Efesios 4, Primera de Corintios 12. Esta misma palabra que tiene que ver con los dones, hay una clara diferencia
entre lo que está diciendo Pablo en este texto, en el verso número 11 del capítulo 1, con las otras 3 veces que se utiliza en el Nuevo Testamento en Romanos 12, Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en que estos 3 pasajes, el don es impartido de manera soberana por Dios o por Cristo o por el Espíritu Santo. Aquí vemos que el don es impartido por Pablo, no por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como dice John Stott, él dice, los dones otorgados en estos pasajes son asignados por la soberana decisión de Dios, Cristo o el Espíritu Santo, de modo que el apóstol difícilmente podía sostener que él mismo era capaz de impartir un carisma o un don. Por consiguiente, parecería usar la palabra en sentido más general, quizás se refiera a su propia enseñanza o exhortación, algo que él espera ofrecerles a ellos cuando él llegue. Ok, esto es bien importante que nosotros lo entendamos para que no nos confundamos. En el libro de Romanos, Pablo tiene una dinámica al escribir que cuando él está escribiendo, él se empieza a imaginar las posibles preguntas que la gente va a tener. ¿Será que pues entonces vamos a abundar en el pecado para que sobreabunde la gracia? Y él mismo lo contesta, dice, no, de ninguna manera, ¿verdad? Esta dinámica él la utiliza en su escritura y esto es lo que vemos aquí. Ya vimos lo que dice el verso 11, que él quiere ir a impartir un don espiritual. Pero ¿qué sucede en el verso 12? Que inmediatamente Pablo es como si dijera, espera, déjame aclarar esto. Es decir, el verso 12 explica a qué se está refiriendo Pablo con decir que va a impartir un don espiritual. No es que él tiene el poder de dar dones a la gente, no es eso. Él está diciendo, lo que quiero decir con impartir un don espiritual es esto. Verso 12 dice, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Pablo está diciendo, mejor dicho, que los unos a los otros tenemos que animarnos porque tenemos una misma fe. Pablo está diciendo, confortémonos mutuamente en el Evangelio de Jesucristo. Ustedes han sido salvos por su gracia, yo he sido salvo por su gracia, compartamos esta fe, yo seré edificado con tu fe, tú serás edificado con mi fe. Este es el don al cual Pablo está refiriéndose aquí. Él sabe de las bendiciones recíprocas de la comunión cristiana y aunque Pablo es apóstol, él no se hace como que en un nivel diferente a estos hermanos que están en Roma. Hermanos, no hay posiciones más importantes en la iglesia de igual manera aquí. Yo estoy predicando aquí y sí, soy uno de los pastores de la iglesia y Dios no me ama más a mí que a ti. Estamos todos en el mismo barco. Yo quiero que usted sepa a todos los miembros de la iglesia Park Baptist Church que yo soy un miembro de la iglesia de Park Baptist Church. Y que yo soy oveja también y que yo soy y necesito ser pastoreado y qué bendición cuando me pastorean, ¿no? Hermanos, aquí no hay posiciones. Aquí lo que hay son siervos, esclavos de Jesucristo que hemos dado cuenta de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios en su infinita misericordia envió a su Hijo para darnos vida a todo aquel que cree y se arrepiente de sus pecados. Entonces, hermanos, él está diciendo, confortémonos mutuamente en el Evangelio. Esta semana tenemos la bendición de contar con la hermana Caterine, la esposa de nuestro hermano Luis, y Ellen, que es la esposa de Pastor Dave. Ellas fueron a Paraguay el martes y van a estar allá hasta la semana que viene, visitando a Ari y Casey y la iglesia Ciudad de Dios en Encarnación, Paraguay. ¿Para qué fueron? Porque las invitaron a ser las oradoras de una conferencia bien grande. No. Ellas dijeron, queremos ir a visitarlos y pasar tiempo con ustedes. Just like that. ¿Qué están haciendo ellas? Lo que Pablo quería hacer con los romanos. Lo que nosotros estamos llamados a hacer.
a estar pendientes y a ser motivados y animados y confortados por la fe de hermanos que a lo mejor no están en el mismo cuerpo local, pero sí que son parte del cuerpo de manera universal. Entonces, en resumen, Pablo da gracias en oración por la fe de los hermanos en Roma, pide a Dios que le permita visitarlos para confortarse mutuamente, y aquí llegamos al verso 13. Y dice, y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Pablo quiere ir para obtener algún fruto entre ustedes y los demás gentiles. ¿Qué fruto? Bueno, el mismo texto no nos lo dice. Cualquiera interpretación que llevemos acerca de eso, pues pudiéramos fallar. Yo creo que a la medida en que vamos leyendo y estudiando Romanos, nos vamos a dar cuenta de cuál es el fruto que él se está refiriendo. Ahora le voy a dar una antesala. Yo creo que el fruto al que él se está refiriendo tiene que ver con nuevos convertidos que van a venir a consecuencia de la predicación del Evangelio que él quiere seguir haciendo en Roma. Puede ser eso, puede ser otras cosas, pero él quiere que haya fruto en Roma. Y entonces dice que como él quiere que más personas escuchen el Evangelio y que sean salvos allá en Roma, dice que él con frecuencia ha hecho planes. Con frecuencia ha hecho planes. Hermanos, ¿quién dirigía la vida del apóstol Pablo? ¿Algún valiente que lo quiera decir? Cristo, su Espíritu, Dios. Dios dirige la vida de Pablo. ¿Quién salvó a Pablo? Cristo. ¿Quién sostenía a Pablo? Cristo. ¿Quién mandó a Pablo a ir a predicar el Evangelio a los gentiles? Cristo. ¿Pero quién planificaba? Pablo. Qué interesante, porque esto lo vemos un poquito más adelante. Escuchen en el capítulo 15, mira lo que dice aquí, capítulo 15, versos 22 y 23. Por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes. Entonces Pablo está planificando, pero se ha visto impedido de ir a Roma. En Hechos capítulo 19, Pablo escribe lo siguiente, o se escribe acerca de Pablo. Pasadas estas cosas, Pablo decidió, escúchelo bien, decidió en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, debo visitar también a Roma. Él está planificando en el Espíritu de ir a Roma en Hechos 19. Al final de Romanos 15, él está diciendo, estos planes que he tenido constantes de ir a Roma, todos me han sido impedidos. ¿Cómo le han sido impedidos? No se preocupen en encontrar cómo, porque no lo dice específicamente cómo fueron impedidos, pero dice que fue impedido su plan de ir a Roma. Ahora, tenemos una situación que fue bien similar, porque en Hechos 16, él quería ir a Asia. Y cuando él quería ir a Asia, dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, siendo impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Entonces vemos que el Espíritu Santo le impidió a Pablo hablar la palabra en Asia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo luego lo va a enviar a Macedonia, donde se van a estar llevando a cabo lo que es la voluntad de Dios. Nosotros podemos planificar ciertas cosas, pero la voluntad de Dios es la que se va a estar llevando a cabo. Entonces Dios es soberano sobre nuestros planes. Pero el hecho de que Dios es soberano sobre nuestros planes no significa que te eches para atrás y no planifiques. Entonces lo que nosotros estamos viendo aquí es algo bien interesante, porque Pablo quiere ir, pero el Espíritu aparentemente se lo ha impedido. Sin embargo, él irá a Roma en el Espíritu. Pastor, no entiendo. Yo tampoco. Lo que nosotros estamos viendo aquí es la dinámica que vamos a ver a través de la carta de los Romanos, en la cual
nos presenta con claridad y sin forma de refutarlo de que Dios es soberano, pero al mismo tiempo el hombre es responsable. ¿Cómo nosotros vemos esto? Pues déjame enfocarme primero en que Dios es soberano y después vamos a ver cómo es que el hombre es responsable. Y esto, no se preocupe, no lo vamos a entender plenamente, no es posible entenderlo plenamente. Lo que simplemente queremos hacer es traer evidencia de las Escrituras, que la Escritura tanto apoya una como la otra. Escuche bien, Pablo primeramente, hablando de la soberanía de Dios, da gracias a Dios por la fe de los romanos. Lo vimos en el verso 8. Es decir, la fe de los romanos es un don de Dios. Los romanos tienen fe, pero Pablo no está diciendo, oigan romanos, doy gracias por su fe. No, la fe de ustedes, gracias a Dios por la fe que le diste. ¿Ok? Él está reconociendo de que la fe de los romanos es un don que Dios le ha dado a los romanos. ¿Cómo más vemos esto? Pablo reconoce que es Dios quien guía sus pasos. Por eso Pablo está implorando en oración el poder ir a Roma, es decir, lograr ir a ustedes si es la voluntad de Dios. Bien similar a lo que nos enseña Santiago, Santiago 4, verso 13. En adelante dice, oigan ahora, ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué es eso? Soberanía de Dios. Dios va a ejecutar su decreto. Dios va a llevar a cabo su plan. Hermanos, el tema de la soberanía de Dios lo vemos a través de todas las Escrituras con respecto a que Dios es soberano en la creación, en la providencia y en la salvación. Y específicamente lo veremos expuesto por Pablo a través de esta carta en la salvación. Esto es una carta específicamente que explica y va profundamente a explicar el evangelio mismo, que es la forma de Dios salvar. Dios es el que salva. Jonás 2:9 dice que la salvación es de Jehová. Dios proveyó el plan de salvación y este es ejecutado por su Hijo por medio del Espíritu Santo. La salvación es de Jehová, es Dios quien elige a los que han de ser salvos. Es su Hijo, es Jesucristo quien los llama, como llamó al mismo Pablo en Hechos 9 y a los romanos, como lo dice Romanos 1:6. Ustedes son llamados de Cristo. Es Dios quien ha establecido el método para salvar por medio de la predicación del Evangelio. Primera de Corintios 1:18, Efesios 1:13. Es Dios por medio del Espíritu Santo quien da vida a los que estaban muertos, otorga el don de fe y concede el arrepentimiento. Efesios 2:8, Segunda de Timoteo 2:25. Hermanos, la afirmación de la soberanía absoluta de Dios en la creación, providencia y salvación es básica para las creencias y alabanzas bíblicas. El dominio de Dios es total. Su voluntad es la que decide y lleva a cabo todo cuanto decide, y nadie puede detener su mano ni frustrar sus planes. Todos nosotros creemos de alguna manera u otra en la soberanía de Dios. Por eso es que le damos gracias a Dios. Porque sabemos que lo que sucede es porque Dios lo ha permitido. Por eso es que damos gracias por la provisión, porque lo que tenemos Él nos los ha provisto. Por eso es que oramos por seres queridos y por otras personas para que Dios las salve. ¿Por qué? Porque nosotros predicamos, pero Él es el que salva. Por eso cuando alguien muere, damos gracias a Dios por su vida o reclamamos a Dios por su muerte. Porque reconocemos que Él es el que quita y da la vida. Hay montones de ejemplos prácticos en los cuales nosotros entendemos y reconocemos que Dios es soberano. Ahora, como había mencionado, este tema es recurrente en la carta, pero como medida de advertencia, les dejo saber que a través de esta carta,
pareciera ser, escúcheme bien porque esto lo vamos a ver pronto en los siguientes capítulos, pareciera ser que cuando Pablo argumenta de la soberanía de Dios, pareciera ser que el hombre no tiene ninguna responsabilidad. Pero cuando continúa el capítulo y Pablo empieza a explicar la responsabilidad del hombre, pareciera ser que Dios no es soberano. Esa dinámica la vamos a encontrar a través de toda la carta de Romanos. Por eso es que vamos a sumergirnos y a estudiar esta carta y vamos a estudiar cómo es que se presenta y se ve lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Vamos ahora a la responsabilidad del hombre. Porque Pablo, como siervo de Jesucristo, es un modelo de un siervo que es responsable de lo que él hace. Pablo tiene una vida de oración súper activa. Pablo no se está tirando para atrás porque Dios es soberano. Pablo no ha parado de hacer planes para ir a visitar a los romanos. Pablo está en obligación de compartir el evangelio con todos. Lo vamos a ver ahora en el verso 14. La salvación es de Jehová y nuestra santificación es su obra, pero el hombre es responsable de su pecado. No te creas que puedes acusar a Dios y su soberanía para tú permanecer en pecado. El pecado es tu responsabilidad. La salvación es de Jehová, su obra es la santificación, pero es el hombre el que está llamado a ocuparse de su salvación con temor y temblor. Es el hombre el que está llamado a obedecer su palabra y es el hombre el que debe creer y arrepentirse. En resumen, hermanos, la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre son verdades bíblicas que no están opuestas la una a la otra. Ahora tenemos que entender bien el orden, porque cuando distorsionamos el orden y vemos que sí Dios es soberano, pero vemos que sí el hombre es responsable, déjame decirte algo, en su soberanía Él nos hace responsables, no viceversa. Nosotros en nuestra responsabilidad no hacemos soberano a Dios. Acuérdense, el soberano es Él y nosotros somos responsables, pero todo comienza y termina con Dios mismo. Es por eso que nosotros tenemos que estar alerta y no poner a tratar de pelear conceptos que en la Biblia no están opuestos el uno del otro. La palabra no presenta esta dinámica como un problema. Nuestra humanidad lo presenta como un problema. Nuestro pecado lo presenta como un problema. Y quiero decirle dos extremos, y esto voy a ir bien rápidamente. Dos extremos rápidos que ocurren cuando tratamos de reconciliar estos dos conceptos que no están en pelea el uno con el otro. Dios es soberano, tú eres responsable. Un extremo dice que Dios es soberano, por lo tanto, no hay ni que evangelizar. Ni te preocupes, porque ya Dios es soberano y Dios se va a encargar de todo y no te preocupes. Eso es una postura hipercalvinista que es completamente contraria a lo que la palabra enseña. Por el otro lado tenemos la postura arminiana, pelagiana, la cual dice que el hombre es responsable y la salvación depende del hombre. No, tampoco. No trates de solucionar lo que la Biblia no tiene peleándose una cosa con la otra. Entonces, huyamos de estas posturas extremas y no tratemos de nosotros definir en nuestra mentalidad, en nuestra capacidad de entender estas doctrinas, que lo tratemos de hacer por nuestras propias fuerzas. Déjese llevar por lo que dice la palabra. Déjese llevar por lo que dice la palabra. No tengas miedo de entrar en las aguas de este tema, pero tampoco te sientas tan arrogante como para pretender que vas a poder sumergirte en las partes más profundas de este océano. Punto número 2. Versos 14 y 15. Vimos en los primeros versos que Pablo está loco por ir, está orando por ellos y él quiere confortar mutuamente con la fe de los hermanos en Roma. Y versos 14 y 15 vamos a ver que Pablo nos presenta que estamos en deuda con el mundo. Escucha el verso 14, él dice: tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, como para con los sabios, como para con los ignorantes.
Tengo obligación. La palabra literalmente significa estoy en deuda. Estoy en deuda, es mi obligación. Yo tengo que ir allá, yo tengo que ir a todo lugar a compartir el evangelio de Jesucristo. Para eso es que Dios me llamó. Esta es mi obligación. Tengo deuda para con todos aquellos que están fuera y están en las tinieblas. Tengo una deuda de compartir el evangelio de Jesucristo. Qué interesante. Porque ¿en qué sentido es que Pablo está diciendo que él tiene una obligación o que tiene una deuda con los bárbaros y con los griegos? ¿En qué sentido? Bueno, en este sentido, nosotros podemos tener una deuda en dos maneras específicas. Voy a usar al hermano Dustin que está aquí al frente, porque simplemente se sentó en el lugar más cerca de aquí y fue la primera persona que se me vino a la mente. El hermano Dustin me da $100 para una necesidad que yo tengo. ¿Ustedes saben qué? Que yo le debo $100 a él. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Mi deuda es $100 con lo que él me dio a mí. Yo cubro mi necesidad con lo que él me dio, pero tengo que pagarle de vuelta. Ahora, hay otra forma en la cual se puede manifestar la deuda. Si Dustin me dice, Juan, tú fuiste el que vi ahora. Si Dustin me dice, estos $100 son para que se los des a Juan. Cuando yo recibo esos $100 de parte de Dustin, mi deuda no es con Dustin. Mi deuda es con él. Porque él me mandó a que ese dinero yo se lo diera a él. Y hasta que yo no se lo dé, yo estoy en deuda con él. Porque él me dio algo que es para él. ¿Me van siguiendo? Hermanos, en ese sentido es que Pablo dice, yo estoy en deuda con el mundo. Porque Dios me ha dado algo a mí que es para ellos. Y yo no puedo quedarme con esto. Yo tengo que compartir las buenas nuevas de salvación. Porque Dios me ha dado esto específicamente para que llegue a los gentiles. No solamente a los griegos, sino también a los bárbaros, sino también a los sabios, a los inteligentes y a los que no son tan inteligentes. Yo les dije la semana pasada que el evangelio rompe barreras. No hay ningún tipo de barreras en el evangelio. No importa si eres hispano, americano, mexicano, dominicano, puertorriqueño, lo que sea. Aquí no nos une nada de eso. Lo que nos une es Cristo mismo que nos ha salvado a precio de sangre. Entonces, nuestra unidad como iglesia y como hermanos en Cristo no es por el idioma que tengamos en común, no es por la cultura que tengamos en común, no es por nada de eso. Nuestra unión es en Cristo, en Dios, en su mensaje, en su bautismo, en su Espíritu Santo, en la esperanza que tenemos con Él. En eso es que nosotros estamos anclados y unidos. Y Pablo está diciendo, Él me ha dado eso a mí para que lo comparta con ustedes. Y Él está diciendo, mutuamente nos vamos a motivar y animar en esta fe que tenemos para que juntos le demos al mundo lo que Dios nos ha dado. Wow. Gloria a Dios por esto. ¿Para quién es este evangelio? Para todos. Para todos. Pastor, usted dijo hace un rato que Dios había elegido desde antes de la fundación del mundo. Sí, Dios sabe eso, tú no. A ti se te mandó a predicar el evangelio a todos. Pablo predicaba el evangelio a todos. Los griegos eran los que hablaban griego y tenían cultura griega y tradición griega, y por consiguiente eran considerados más sofisticados en la sociedad. Los bárbaros eran los que no hablaban griego, que no estaban conectados a la cultura griega, y por ende estaban siendo considerados como personas menos sofisticadas y hasta menos inteligentes. Y Pablo dice, no, yo voy para aquí y voy para acá. Voy a predicar de lo que Dios me dio para todos. Únanse conmigo. Vamos a compartir lo que el Señor nos ha dado. Hermanos, de igual forma, nosotros predicamos el evangelio porque Dios en su infinita misericordia nos ha hecho embajadores de Él. Embajadores de Él. Miren la belleza que está en 2 de Corintios 5, 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo,
no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Hermanos, nosotros estamos llamados a dar de lo que se nos ha dado. Nosotros amamos porque Dios nos ha amado. Literalmente las palabras de Jesús en el gran mandamiento Juan 13, Él dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Escucha bien: como yo los he amado, ámense unos a otros. Yo les doy este amor, y con este amor que yo les estoy demostrando y dando, con ese amor es que ustedes se van a dar. Dios nos ha dado algo que no es simplemente para quedarnos con Él. Tenemos una deuda. Hay que compartir lo que Dios nos ha dado. Hermanos, nosotros mostramos misericordia porque Dios ha mostrado misericordia. Mostramos gracia porque Dios ha derramado de su gracia sobre nosotros. Nosotros perdonamos porque nos piden perdón. No porque nos pidan perdón, porque Dios nos perdonó a nosotros en medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Mostramos paciencia porque Dios ha sido paciente. Somos bondadosos porque Dios es bueno. Hermanos, ponemos la otra mejilla porque Dios envió a su Hijo. Nos sacrificamos porque Cristo se sacrificó. Por eso Pablo dice a los filipenses: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y usted sabe el resto, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús sobre todo nombre. Usted sabe el resto, usted lo lee en la casa, capítulo 2, versos 9, 10 y 11. Hermanos, Pablo está ansioso de anunciar el Evangelio. Y mire esto, en el verso 15, porque esto nos toca a nosotros de manera directa. Así que, por mi parte, estoy ansioso de anunciar el Evangelio también a ustedes en Roma. Pablo, yo pensé que tú querías anunciar el Evangelio a los bárbaros y a los griegos, porque ellos son los que están perdidos. Ya, yo acepté a Cristo. Ya yo soy parte de la iglesia. Ya yo estoy aquí. Pablo está diciendo: no, yo les voy a predicar a ellos, sí. Y para eso nos vamos a unir y vamos a predicarles juntos. Porque Dios nos ha dado este mensaje. Pero ustedes han recibido el Evangelio, pero ustedes necesitan seguir recibiendo el Evangelio. Que nada nos haga pensar, hermanos, que el hecho de que tú hayas creído el Evangelio significa que no necesitas el Evangelio. El Evangelio no es un ticket de entrada al cielo. El Evangelio es un mensaje que transforma nuestras vidas, y que debido a que estamos todavía en pecado, debemos ser recordados de lo que Él completó y de lo que Él está haciendo en nuestra vida por medio de la santificación, y de lo que Él va a estar haciendo en el futuro, de nosotros estar con Él por siempre. Hermanos, tú necesitas el Evangelio. Si eres creyente, necesitas predicarte el Evangelio a diario. Déjame arreglarlo, necesitas predicártelo cada segundo que tengas la oportunidad de hacerlo. Si no estás en Cristo, ¿sabes lo que tú necesitas? Lo mismo, el Evangelio. La ira de Dios está sobre ti mientras estés perseverando en tu pecado, y Dios te va a llamar a cuentas, y la ira de Dios, su justicia, va a estar sobre ti si no te arrepientes de tus pecados y vienes a Él en arrepentimiento y fe. Solamente Cristo puede salvarte, y Cristo completó en la cruz del Calvario el sacrificio perfecto para limpiarte del pecado, y que no solamente vengas de muerte a vida, sino que seas conectado a la iglesia local para que puedas crecer en el conocimiento de Dios mientras practicas mutuamente la fe que tenemos entre los hermanos. Así que, hermanos, concluyo con esto, repitiéndoles mi argumento original. Confortémonos mutuamente en el Evangelio, y juntos démosle al mundo lo que Dios ya nos ha dado. Iglesia, meditemos por un momento
en todo lo que Dios te ha dado. Cuánta gracia y misericordia el Señor te ha dado. Medita. Y úsalo para animar mutuamente entre ustedes, animarse mutuamente entre ustedes. Déjame plantar una semillita en tu corazón en esta mañana. Mientras más tú crezcas en el Señor por los medios ordinarios de gracia, la oración, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, la congregación, mientras más tú crezcas de manera individual, más tú vas a tener para poder ser de bendición a los hermanos. Pero si tu vida espiritual se estanca, la iglesia se estanca, porque la iglesia no es el edificio, eres tú. Entonces es importante que entendamos esto. Debemos animar a los otros hermanos. No vengas con una mentalidad de consumidor a la iglesia. Ve con la mentalidad de que voy a recibir algo para poder dárselo a alguien. De manera local y de manera internacional. ¿Quién va a ser el próximo que va a ir a Paraguay? ¿Quién va a ser el próximo que va a visitar la iglesia Piedra Angular del hermano Josué allá en México, en Monterrey? ¿Quién va a empezar a planificar? No, yo quiero, mira, la hermana levantó la mano. Yo quiero empezar a planificar porque yo quiero animar a los hermanos que tienen la misma fe que yo tengo. Hermanos, prediquemos el Evangelio, pero vivamos el Evangelio. Pablo no predicaba desde lejos, sino de cerquita. Así que comparte el Evangelio con cada persona. No como si simplemente quisieras que Dios los salve y ya, ok, nos vemos en el cielo. No, comparte el Evangelio como si a cada persona que le compartieras el Evangelio le estuvieras dando una invitación personal para que te siga a ti y que te vea a ti en cómo tú sigues a Cristo. Y tú le muestres a esa persona, así es que yo sigo a Cristo, vente, vamos a seguir a Cristo juntos. Hermanos, este es nuestro llamado el día de hoy. Que nos confortemos mutuamente en el Evangelio y que juntos compartamos lo que Dios nos ha dado. Que el Señor nos ayude. Padre Celestial, te damos gloria y honra por tu palabra. Sabemos que es tu Espíritu Santo quien convence nuestros corazones, nuestros pecados. Y solamente eres tú, Señor, quien nos sostiene, nos guarda, nos salva, nos santifica. Y a ti pedimos, Señor, que seas tú, llevándote la gloria de cada esfuerzo que podamos dar por animarnos unos a otros, por compartir la esperanza que tenemos, por darle al mundo lo que tú nos has dado. Yo te pido, Señor amado, que tu nombre sea exaltado en medio nuestro y que nos ayudes, Señor, a poder estar recordados en todo momento del glorioso Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.